Buenas noches a todos y a todas. Voy a empezar por un tema que me parece fundamental, que es reconocer que la economía no es independiente de la política. Y la crisis argentina es una muestra de que la política es la que determinó destruir prácticamente las posibilidades que hubieron últimamente, pero también en otros periodos destruir la Argentina que fue. Esta crisis ha sido causada fundamentalmente por la violación de principios fundamentales que están en la Constitución Nacional. Y a partir de ahí, lo que han hecho es una inseguridad jurídica que, por supuesto, determina que no haya inversión y donde no hay inversión no hay producción. Entre tanto, como compensación han aumentado el gasto público a una tasa desde el 2002 hasta el 2014 del 33% por año. Consecuentemente, el gasto público pasó en la Argentina del 23% del Producto Bruto al 53% aproximadamente, y ahora todavía ya en este año han aumentado el gasto un 37%. Por tanto, lo que ha determinado tanto la inflación como la recesión ha sido el gasto público, no el Banco Central. Si no hubiese habido emisión monetaria y la tasa de interés hubiera subido, hubiera habido una quiebra del sistema, como ya pasó en varios lugares y pasó en la Argentina también, porque cuando la tasa de interés sube por encima de la tasa de retorno del capital, la quiebra del sistema es un hecho determinante. Existe una correlación inversa entre el gasto público, el nivel del gasto y la tasa de crecimiento. Por eso la Argentina es un ejemplo, pero no nos olvidemos que Europa es otro ejemplo del problema. No me voy a referir específicamente a eso, pero es así. Europa está en crisis en gran medida, con una excepción que es Alemania, que está en mejores circunstancias. Es más, la cantidad de dinero creció a una tasa del 27% por año aproximadamente. Esto fue lo que fue. Por ello, cualquier política para tratar de resolver la crisis que tenemos, que no es una crisis que se va a enfrentar, sino que la estamos enfrentando, pasa inexorablemente por reducir el gasto público. Y para reducir el gasto público yo propongo que no se haga directamente, sino en términos reales, primeramente, porque nadie puede evitar la inflación pasado mañana, pero sería bueno que parte, por lo menos, del impuesto inflacionario lo pague el gobierno y caiga el nivel del gasto como consecuencia de la inflación, si el año que viene, en lugar de aumentar el gasto permanece en términos nominales en la misma tasa. Como dijo Friedman, el problema no es el déficit, sino que es el nivel del gasto. Gilder dijo, el gasto público no forma parte del producto, sino parte del costo de producir. Y esto es lo que está pasando en la Argentina en este momento, ¿no? Y por eso han subido los impuestos a niveles que violan los derechos de propiedad, porque hoy el impuesto a las ganancias está más arriba del 50%, porque como no se permite la revaluación de los activos, cobran impuestos por encima de la inflación, por la inflación. O sea, una tasa de retorno que no es válida, ¿no? Y por supuesto, las retenciones a las exportaciones han producido también una caída en la producción, porque los impuestos también importan a que caiga la inversión, y como dije antes, cuando cae la inversión, cae la producción. El otro punto que también es un
una violación total de la Constitución, es el cepo cambiario, que es una violación de los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución. Y quiero hacer una observación con respecto al artículo 19 de la Constitución, porque es una paráfrasis de un principio fundamental de la libertad, como lo dijo Locke, que es el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad. Y ese es el artículo 19, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Eso fue lo que hizo la idea de la mano invisible, en otras palabras, que el individuo en la búsqueda de su propio interés hace mejor a la sociedad que los que pretenden actuar por el bien público, y esto lo dijo Adam Smith hace 200 y pico de años. Y la otra parte es la seguridad jurídica, que representa la separación de los poderes y la limitación del poder, porque yo a veces tengo discusión con los argentinos que creen que los problemas de acá son producto de una estupidez casi monopólica del país. No, la estupidez existe en todas partes del mundo y el sistema es el que determina los comportamientos. Por eso hoy Miami es la capital de América Latina. Entonces, hay que tener en cuenta que el sistema es el determinante y la Argentina lo tuvo, y cuando lo tuvo fue uno de los primeros países del mundo. La otra parte que hay que hacer es eliminar el cepo cambiario y liberar el tipo de cambio. Por supuesto van a decir que eso va a producir inflación. Nuevamente la causalidad es la inversa. La inflación es la que determina la necesidad de devaluar el tipo de cambio, porque si no pasa lo que está pasando hoy en la Argentina, de que ya el superávit comercial de que se dispuso gracias a la subida de los precios de los commodities, que ahora parece que ya no es así, compensó en gran medida el tema pero de todas maneras, hoy para los exportadores el tipo de cambio no está ni en 9 y pico, está cerca de 5 o 6 pesos por dólar. Entonces, y hay que saber que toda esta mentira del bien común, como dijo Ayn Rand, es una falacia y una excusa de todas las dictaduras y las tiranías en el mundo. Cuando los derechos son del pueblo, no se reconocen los derechos individuales, que son el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y al derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y esto es lo que tenemos que cambiar en la Argentina para que la Argentina vuelva a ser, ¿no? Y por supuesto, vamos a ponerlo, no podemos evitar el costo que tienen los errores cometidos. Lo que tenemos que saber cuáles son los errores para corregirlos. Y esperemos entonces que lo sepamos y que volvamos a cumplir con la Constitución Nacional. Y Alberdi, levántate y anda, que te esperamos. Muchas gracias.